¿Cómo es la situación actual del cómic en Venezuela? Tenemos 100 años de producción. En 1923 se publica lo que podríamos considerar el primer cómic contemporáneo, el primer cómic con todas las convenciones del cómic moderno, que es Vida y aventura de Pinocho, hazañas de un muñeco de madera de Leoncio Martínez. ¿Cualquier libro puede convertirse en un cómic? Pues sí se puede. Cómo se puede convertir en una peli. Igualito, porque además el cómic está más emparentado al cine que a la misma literatura. ¿Y hay alguna característica que diferencie al cómic venezolano de estas propuestas internacionales? A nivel de producción, no. O sea, quiero decir, a nivel de convenciones para la producción, no. A nivel de producción seguimos siendo artesanales porque no tenemos una industria majestuosa como la que puede tener Europa, Asia o Estados Unidos, o la misma Argentina o México, que tienen una tradición importantísima en la producción de cómics. Pero hacer el cómic es idéntico, sea manga, manhwa, manhwa o cómic, es lo mismo. Hola, ¿cómo están todos y todas? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Entre Libros Podcast, el podcast de la Librería del Sur. Recuerde que todos los jueves estamos publicando entrevistas en nuestro canal de YouTube, @entrelibrospodcast, de personalidades destacadas de nuestro país que están relacionadas con el mundo editorial, ya sea desde la creación, desde la escritura, también desde la comercialización, de la distribución de las diferentes opciones editoriales que tiene a disposición el público lector venezolano. El día de hoy vamos a hablar de un género que muy especializado, que no todo el mundo realiza, pero que tiene un público que cada vez va creciendo, que tiene mucha aceptación entre los jóvenes de nuestro país y también del mundo. Y hablando de jóvenes, voy a saludar a Francesca. ¿Cómo está, Francesca? Hola Gisette, y un saludo para todos ustedes. Gracias por estar aquí. Bueno, cuéntame. ¿qué es lo que Francesca vamos a logró hablar? llegar luego de una pesadilla inscribiéndose en la universidad, pero bueno, está aquí. Cositas. Cuéntame qué vamos a hablar hoy. Bueno, vamos a conversar el día de hoy con Ronnie Sotillo. Él es comunicador visual, narrador gráfico, escritor de libros infantiles y juveniles, guionista con más de 30 años de experiencia en cine y televisión y muchas cosas más. El resto del currículum lo digo durante la entrevista. Ni lo digas, no lo digas. Bienvenido, además cumpleañero del día. Bienvenido, Ronnie. Sí lo ¿Cómo estás? dijeron. Bienvenido. Feliz cumpleaños. Son tremendas, de birthday. verdad. Ustedes. ¿Cómo estás? Bienvenido entre Bien, yo emocionado por estar acá, pero yo soy fanático pues, del podcast. Ay, Claro, yo genial. ahora sigo ahí, busquen ahí las páginas de Pan y van a ver Y que tú nosotros estás somos allí. seguidores. Me encanta, Bueno, me me encanta. Y que ando pendiente de lo que andan haciendo siempre. Qué bueno, qué bueno. Vamos a hablar del cómic. Si bien tiene toda una trayectoria a nivel internacional y en Venezuela, realmente es un género que no vemos muy presente en las librerías, que sabemos que hay diferentes iniciativas. Una vez estuvimos entrevistando a los compañeros de Santa Sofía, que también tienen una propuesta bien interesante. ¿Cómo es la situación actual del cómic en Venezuela? La situación del cómic en Venezuela viene de larga data. O sea, a ver, tenemos 100 años de producción. Buenísimo. En 1923 se publica lo que podríamos considerar el primer cómic contemporáneo, el primer cómic con todas las convenciones del cómic moderno, que es Vida y aventura de Pinocho, hazañas de un muñeco de madera de Leoncio Martínez. Eso fue una publicación de larga data, duró como hasta los años 60 aproximadamente, y fue muy popular, al punto de que la gente pensaba que la película de Disney de Pinocho trataba sobre nuestro Pinocho y no sobre el cuento de Carlo Collodi. Pero, si bien ese fue un espacio como de mucho bulla, de mucho auge en torno a la historieta, siempre estuvo más ligada al tema del humorismo gráfico. Entonces en Venezuela hay una tradición muy grande de humorismo De la gráfico, caricatura. de la caricatura y la viñeta única, Así es. de donde han salido pues fabulosos artistas como Exponente. Así es. Zapata, Régulo, Sancho, Ujú. Abilio, o sea, hay N cantidad de nombres que uno pudiera decir y además también una gran cantidad de mujeres que están haciendo historietas de una sola viñeta y que tienen un corte social dentro del ámbito humorístico, eso es Ujú. muy, muy específico de la Así es, prensa, así es. y el cómic, que tiene mucha más producción, que tiene todo un elemento de narrativa, Ujú, y por eso ujú. se le llama narrativa gráfica a esta disciplina, como es mucho más complejo de producir y no hay escuelas de producción de historietas, pues la producción es muy artesanal. Casi todos los que hacemos cómic
Lo hacemos de manera autodidacta, conseguimos bibliografía extranjera. Ahorita que tenemos pues YouTube es una maravilla porque tienes todos los tutoriales del mundo. Tutoriales, claro. Pero cuando uno es muchacho y tiene cierta edad y ya tiene canitas en la barba y cumple años días seguidos y tal, se hacía un poco más difícil pues la producción de historietas. Entonces siempre ha sido un gran carrusel en el que a veces tenemos unos picos de producción interesantes y luego viene una caída y un proceso como de calma hasta que aparece algún loco como yo y empieza a hacer otra vez más cosas y empieza. Pero, por ejemplo, a nivel institucional siempre ha habido interés por el desarrollo del cómic como herramienta pedagógica, no necesariamente el cómic de entretenimiento, el cómic político, el cómic periodístico. Ahorita hay un auge importante en una gran cantidad de géneros, pero como te digo, pues son picos. ¿Qué características debería tener un cómic para entrar como uso pedagógico? Que tenga información de valor para el estudiante. Tan sencillo como eso. Si yo voy a hacer una biografía, ya tiene un elemento de valor si es una biografía de un personaje de interés. Exacto, así es. Puede ser un proyecto de aula y hacemos la biografía de nuestros familiares, entonces ya lo conviertes en un elemento de desarrollo, no solamente en el aula, sino de acercamiento familiar, de investigar sobre tus raíces, eso es lo que llamamos la historia local. Entonces no es necesariamente la familia, sino que la familia está implicada con el nacimiento del barrio y la organización de la comunidad. Tenemos eventos nacionales en los que nuestras familias participaron y generas pues muchísimos elementos de carácter didáctico. El cómic es una herramienta valiosísima en ese sentido. Me encanta. Ahora, el cómic venezolano y este resurgimiento de hacer nuevas iniciativas tiene vinculación con el movimiento internacional del manga, del anime, de todos estos géneros que también están cautivando a los lectores y a las lectoras jóvenes. Sí, por supuesto que sí. Las tendencias comunicacionales ahora no son las mismas de hace 40 años atrás. Antes teníamos 4 canales de televisión y todos leíamos la misma prensa y leíamos las revistas que teníamos en los kioscos. Hoy en día, en Argentina, en Japón o en Venezuela, estamos viendo lo mismo en el mismo horario. Y todos conocemos los códigos que manejan cada una de esas tendencias o de esas producciones audiovisuales, que por allí es donde ahora se atrapa al lector de cómic. Antes era al revés. Antes éramos primero, leíamos el cómic y luego veíamos las series. Ahora sucede lo contrario. Vemos el Exacto. anime o vemos la peli o vemos ¿cómo se llama? La animación. Y terminamos luego buscando, es que One Piece no es una serie de Netflix, es un manga que tiene 1500 capítulos. O sea, por ahí van los tiros, pues. Exacto. ¿Y hay alguna característica que diferencie al cómic venezolano de estas propuestas internacionales? A nivel de producción, no. O sea, quiero decir, a nivel de convenciones para la producción, no. A nivel de producción seguimos siendo artesanales porque no tenemos una industria majestuosa como la que puede tener Europa, Asia o Estados Unidos, o la misma Argentina o México, que tienen una tradición importantísima en la producción de cómics. Pero hacer el cómic es idéntico, sea manga, manhwa, manhwa o cómic, es lo mismo. Así es. Me gustaría conocer cómo es el proceso de creación, porque esto de narrativa gráfica me llama mucho la atención porque yo soy amante de la narrativa, pero ya colocarle lo gráfico, cómo es ese proceso, Es que esa no creación. te doy la clase porque no tengo un cuento infantil al lado Pero así, sí queremos saber. pero ya te la voy a dar. Fíjate, hay una diferencia importante entre lo que es un libro tradicional de texto, un libro ilustrado y una historieta. Tiene Ok. códigos completamente distintos. Por supuesto, el libro gráfico, el libro ilustrado, tiene una ilustración que de alguna manera resume un evento importante contenido en una gran cantidad de páginas. Okay. Estoy narrando un hecho, estoy desarrollando ese hecho y tomo el que me parece más atractivo y lo convierto en ilustración. Ujú. Ujú, ujú. La narrativa gráfica hace lo contrario. Hace que el texto se convierta en una llave, en una yunta, en un complemento directo en el que no puede desdibujarse de la imagen, no puede desligarse de ninguna manera de la imagen. Ujú. Perdón, si yo tengo O sea, una el ilustración, texto narra la imagen. historia, la imagen dice lo que está sucediendo en ese momento, no, en esa oración de la eso pasa en historia. el texto ilustrado. En el texto ilustrado, exacto. En el cómic, Ujú. la acción dice lo que no dice el texto y al revés. Ok. Decimos en el texto lo que no vemos en la acción. Y tenemos que aprender a detener el instante preciso para que la acción sea entendible y podamos ir concatenando de manera secuencial esa serie de viñetas e ir estructurando un discurso.
ese discurso debería funcionar sin los textos, pero el texto te da la voz del personaje, la interioridad del personaje, Ujú. o te da, si es un cartel, la visión del narrador. Entonces hay unos códigos de lectura completamente distintos, que no es lo mismo que leer un cuento de imágenes. Cualquier libro puede convertirse en un cómic. Pues sí se puede, como se puede convertir en una peli. Igualito, porque además el cómic está más emparentado al cine que a la misma literatura. Si bien es un género literario, y es un género literario que ya es completamente válido y que está certificado en el mundo y tiene premios. Y yo estoy, por ejemplo, ya voy a empezar yo a Ajá, mostrar cositas. muéstranos las cositas que nos trajiste. Cositas. Esto es una revista austriaca que habla sobre una antología de literatura latinoamericana. Pero dentro de todo ese pocotón de cuentos maravillosos escritos por venezolanos, tenemos un cómic Wow, me encanta, qué que bonito. está Claro. considerado entonces como literatura latinoamericana no tradicional y que habla básicamente de Caracas. Mm. Es un cómic que además tiene... Ah, no, ustedes los caraqueños siempre hablan desde ustedes. no, y los de Maracaibo, Yo soy de Maracaibo. es que lo estoy diciendo Por porque escuché favor. claramente que te estaba inscribiendo en la ULA, en la luz, perdón. Sí, Sí. sí. Esto es casi que un cómic documental porque yo no utilicé en este caso solamente ilustraciones, sino que los fondos son fotografías reales de la antigua Torre de David, que era una gran invasión que había en la ciudad de Caracas, Ujú. y yo genero pues toda una... Te lo empresto. Gracias. Generó una narrativa en torno a una situación ficticia en la que un oficial de seguridad del Estado le es asignado acabar con esa invasión sin disparar un solo tiro. Entonces, en 5 páginas yo echo todo ese cuento, lo mando a esa Claro. convocatoria, la convocatoria dice, no, esto está perfecto, y lo meten dentro de la antología de literatura latinoamericana. Magnífico. Ahora, ¿por qué el cómic tiene tanta resonancia entre los jóvenes? ¿Está dirigido específicamente a ese público o qué es lo que conecta a la juventud con ese tipo de producción Ok. literaria? Inicialmente fue un producto pensado para niños, y por eso todavía la gente piensa que el cómic es un género completamente infantil cuando no lo es. ¿Y por qué no lo es? Porque si bien los primeros lectores eran niños, esos lectores fueron creciendo y siguieron asumiendo el cómic como un elemento de lectura tradicional y además cercano a mis gustos personales. Nosotros compramos juguetes siendo adultos porque crecimos con esos juguetes. Entonces, Ujú. Sobre leemos... todo los hombres. Sí, no, exacto. Nosotros cambiamos de juguetes simplemente. Entonces, dejamos de jugar con Lego y empezamos a comprar celulares. Esto... No, yo sigo comprando Lego. El tema es que en la medida en que esos lectores iban creciendo, pues la industria cultural iba también desarrollando historias más cercanas a los gustos de esas personas que iban creciendo, que es el mismo fenómeno que está pasando ahorita con el cine. Si tú ves la cartelera de cine en este momento, es un cine de nostalgia, es un cine para las personas que tienen en este momento poder adquisitivo, pero que querían ver a sus héroes en pantalla y nunca lo pudieron hacer porque la tecnología no lo permitía. Entonces no están haciendo cine para los muchachos, están haciendo cine para los papás de los muchachos y llevan a los muchachos y se vuelven fanáticos. Lo mismo sucede con el cómic. Exacto, así es. ¿Qué es lo que hace que un cómic sea viral? Porque hay libros que son bestseller, que son muy consumidos. ¿Qué es lo que hace que, por ejemplo, el cómic de The Walking Dead haya sido tan bueno? Coloco The Walking Dead porque yo lo... Porque tú lo lees. Sí. Entonces quiero Sabes que saber. hay un cómic venezolano de zombies, ¿no? No. Ah, ¿ves? ¿Viste? Y es una Cuéntanos. maravilla. Oh, Cuéntanos, ¿cómo se llama? Ronnie, I Love cuéntanos. Zombies. Uh. Lo hizo una editorial llamada Libros del Fuego Ujú. hace como 8 años aproximadamente, en el 2016. Y es una historia tan válida como las de Walking Dead, con un arte hermosísimo con la de Ah, me Walking Dead, encanta, lo voy a buscar. que lo hizo un cineasta que no lograba hacer la película e hizo el cómic para ver si se motivaba a la gente. Bueno, logró conseguir financiamiento. La peli todavía no está lista, pero por ahí también anda una peli de Maravilloso. zombies venezolanos. Entonces, Lo ¿qué es lo que hace que sea un cómic Viral. muy viral? La gente. ¿Cómo tú controlas que un libro sea viral? No hay manera. O sea, Exacto. primero tienes que tener sí, un gran aparato de mercadeo detrás. Eso es lo principal. Pero en los casos venezolanos, por ejemplo, que no existe esa gran industria que está detrás haciendo todo lo que hace George Lucas con la franquicia que inventó en los años 70, tú lo que tienes que tener pues, es una red de lectores que a través del boca a boca y que a través de tus redes personales generen pues, la expectativa suficiente para que se convierta en viral. Y nos ha pasado de manera
orgánica, sin necesidad de buscar grandes esfuerzos de promoción, gracias justamente a espacios de concentración como las ferias del libro. Cuando tú llevas un cómic, haces una presentación, tienes al autor, haces demostraciones en vivo de cómo se puede elaborar ese cómic, y además tienes un punto de interés en la historia, porque sin historia no hay cómic. O sea, tú puedes tener el dibujo más hermoso del mundo, pero la historia es un asco, es un asco. Claro. O sea, nadie lo va a leer. Eso es igual que un buen libro o un mal libro. A pesar de que sea el público el que canonice, uno tiene que tener cierta rigurosidad a la hora de escribir. Hicimos un cómic sobre el origen de la ciudad de Caracas, pues el asentamiento de Caracas en el momento de la conquista, y se presentó en la celebración del 454 aniversario de la ciudad. Y como eso es un hecho histórico muy controvertido, porque por supuesto hay gente que dice que bueno, fue la derrota de la resistencia indígena, y el otro dice, no, pero por favor, o sea, eso es lo que hizo que naciera la ciudad en la que habitamos. Esa diatriba, esa polémica, hizo que ese cómic se vendiera en una semana. Wow. Y te digo, vender 200 cómics en una semana no pasa en Venezuela jamás. Entonces, Interesante. Ya. tal es el éxito que ahorita vamos a lanzar la segunda edición de ese cómic, remasterizada, ya se los voy a mostrar, porque yo no digo mentiras, y menos en público. Este es el cómic, Y menos quedando grabado. por ¿viste? supuesto, este es el cómic que hicimos en 2018. Oh. Y este es el que Ok. vamos a presentar ahorita, Wow. que es el mismo cómic, pero remasterizado versión Vamos a 2.0, mostrarlo por aquí. Así que es. vamos a tener en la Feria del Libro de Caracas. Esta tarea formativa, ¿dónde la dan? ¿De qué se trata? ¿Quiénes son los que normalmente participan en estas jornadas de ¿Tú te formación? acuerdas de un comercial que había que decía, voy a tocar tu puerta, tocar el timbre, tu ventana también? Bueno, así somos nosotros. Nosotros estamos metidos en todos lados. En cualquier espacio donde podamos ir y llevar un poco de formación en torno a la ilustración, está metido Pana. ¿Por qué? Porque justamente no tenemos escuela. Y esa intromisión, esa necesidad de estar en todos los espacios, ha logrado que podamos desarrollar junto a instituciones bastante más serias y además estables, programas en los que podemos trabajar. Tenemos un diplomado universitario de narrativa gráfica que hicimos por primera vez en UNEARTE y ahorita estamos consolidando tratos con el Instituto de Diseño Caracas y con la Universidad Católica Andrés Bello para presentar esos diplomados en cada uno de esos espacios. ¿Por qué? Porque es necesario profesionalizar y dejar de ver el cómic como un hobby para empezar a verlo como un oficio. En estos 8 años que tiene Pane trabajando, hemos logrado que muchos chicos y chicas de las que se han acercado a nuestros espacios de formación dejen sus trabajos formales y conviertan el oficio como el sostén de la casa. Entonces hay gente que trabaja haciendo cómics para la India, hay gente que trabaja haciendo cómics para Estados Unidos, hay gente que trabaja haciendo cómics para México, para Argentina, para la misma España, y ya no tienen la necesidad de salir de casa a cumplir un horario laboral, sino que trabaja pues desde la libertad del freelance, con lo que eso significa. Maravilloso, una opción para todos los ilustradores. Queremos Y conocer los acerca... narradores Y también. los narradores, por supuesto. Queremos saber acerca de la iniciativa Yapana. ¿Lo estoy pronunciando bien? Sí, claro, muy bien, porque todo el mundo le dice Japana. No, es Japana, está muy bien. Ok. Japana es la fusión de Pana con la comunidad japonesa. Se estaba haciendo este año, en abril de este año, cuando muere Akira Toriyama, estábamos haciendo un homenaje a petición de nuestros seguidores en Los Palos Grandes, que es un espacio en el que hacemos vida regularmente, que nos abrió la puerta a esa biblioteca porque tiene una colección de cómics muy interesantes y nosotros simplemente en nuestro proceso de investigación logramos hacernos pues una buena llave para generar allí formación en torno al cómic. Hicimos ese homenaje y aparece este influencer japonés, Keito Homa, Ajá. porque Que él también es estábamos- una especie de fantasmita que aparece en todos lados. Ajá. Él aparece, no nos conocíamos, aparece en ese homenaje que le estamos haciendo a Toriyama porque él es fanático de Toriyama, es fanático de Dragon Ball, es fanático del manga. Y cuando ve la locura que significó lo que estábamos haciendo, porque logramos hacer en 2 días 350 dibujos que le regalamos luego a la Embajada de Japón, Wow. en homenaje al universo creado por Toriyama, él dijo, oye, pero yo no sabía que en Venezuela había tal nivel de amor por la cultura japonesa. Y yo, bueno, no necesariamente por la cultura japonesa, sino por una parte de la cultura, pero sí, hay amor, hay mucho amor. Y Embajada de Japón nos había invitado, casualmente, a que participáramos de la Semana Cultural del Japón. Y nosotros somos un poco hippies en ese sentido. O sea, nosotros no llevamos el stand Claro. de manera tradicional, sino que lanzamos alfombras
siéntate, aquí tienes lápices, dibujos, aquí tienes todo este poco de cómics, revisen, vamos a hacer cosas. El stand estaba, pero abarrotado de gente durante los 2 días que fue el asunto, y Keito luego se me acerca y me dice, oye, Ronnie, ¿no quieres que hagamos algo juntos? Y yo, sí, claro, ¿cómo lo ven acá? Siéntate. ¿Qué podemos hacer? Vamos a tomar esos espacios de la cultura japonesa que están completamente arraigados en nuestra juventud y convertirlos entonces en un espacio productivo y de formación. Muéstranos más de las cositas que trajiste para compartir. Ok, fíjense, vamos a hacer un unboxing. Este unboxing es un unboxing en prestado. Esto está justamente acá, en Librerías del Sur. Sí, sí, sí. ¿Qué es esto? Esto es el tributo que le hizo Pana al primer cómic realizado en Venezuela, que aparece en la revista Fantoches y por eso lo titulamos de la misma manera. Y que es simplemente, esta es la ilustración que aparece en la página principal de ese semanario en el año 1923, recreado por un gran ilustrador venezolano que vive en Ecuador, que se llama Adwin Nava. Hacemos todo un estudio para que la gente comprenda los orígenes del cómic en Venezuela, de quién se trata Leoncio Martínez, y junto a Biblioteca Nacional y su hemeroteca Leoncio Martínez justamente, y la Fundación Editorial Escuela El Perro y la Rana, el equipo de Pana logró ir a hemeroteca, digitalizar todas las últimas páginas del primer año de publicación de Fantoches y presentar entonces todo el primer año de publicación Estupendo. de Pinocho para que a los 100 años de haberse creado, las nuevas generaciones tuvieran la oportunidad de leerlo durante 100 años más. Me Claro. encanta. Entonces aquí tú tienes todo el primer año completito de Pinocho y al final, aquí en la última aventura que vamos a ver de Pinocho, vamos a tener la primera publicidad hecha en historietas con un personaje de historietas que era tan famoso que empezó a hacer imagen de marca. Entonces aquí tenemos el primer marketing hecho en 1923 por Leoncio Martínez, que es el padre de la publicidad en Venezuela. Fue además el que hizo todo el tema de las publicidades externas con luces y todo lo demás. ¿Qué otra cosa tengo acá? Pana no solamente hace cómics, Pana también hace producción editorial. Este es un libro que vamos a presentar, ahorita esto es una primicia, que vamos a presentar en la Feria del Libro de Caracas. Es un libro escrito por una de nuestras guionistas principales, María Angélica Delgado Esa Vilera. portada está potente. ¿Y que tú crees que hacemos cosas feas? La Me duda encanta, ofende. Me encanta, me encanta. Tenemos a uno de 13 nuestros historias ilustradores para leer en martes 13. que es Ay, fanático del terror. Dios. Y al ser fanático del terror, él era el indicado para poder ilustrar este libro que está acá. Entonces tenemos 13 cuentos de terror totalmente venezolanos, ilustrados magistralmente por Tomás Varela, que es uno de nuestros chicos que consideramos más comprometidos con el cómic. Él es creador de un cómic llamado El Caribe, que es un superhéroe muy atípico, un superhéroe malandro además. Está bien, está bien. Y le vamos a presentar pues en Feria del Libro, porque, como les digo, Pana no solamente fomenta la producción sobre narrativa gráfica, sino la producción narrativa en general. Este libro, por ejemplo, Protocolo Steampunk, que esto lo estamos vendiendo en impresión por demanda, mientras que de ahí, de 13 historias para leer martes 13, hay un inventario que se puede vender. Buenísimo. Esto es una convocatoria que se hizo de la mano de la Alianza Francesa el año pasado, en el que queríamos trabajar sobre un género, un subgénero de la ciencia ficción que se llama steampunk, que tiene que ver con algo llamado retrofuturismo. Es una ucronía en la que qué hubiese pasado en el mundo si la tecnología de la revolución industrial se hubiese seguido desarrollando como en ese momento. La tecnología del vapor, de los grandes engranajes, de las locomotoras. Y hicimos entonces la convocatoria, todos los chicos tenían que presentar, postulándose para poder ser formados, un cuento corto, afiches, un cómic de una sola página, y luego que fueran seleccionados iban a pasar un mes completo, no, un mes no, 3 meses completos con 14 profesionales del teatro, de la televisión, de la literatura, de la narrativa gráfica, del diseño y de la plástica, para desarrollar cada uno dentro de su género particular, literatura, ya tenemos libro ilustrado, tenemos, esto sigue siendo literatura, gráfica, tenemos una parte de afiches y por supuesto cómics.
Entonces, en este libro compendio vas a ver todos los trabajos ganadores. Me encanta. Genial. Te lo Ahora, vendo. Ronnie, cuéntanos qué van a presentar ahora ya este fin de semana en la Feria El del fin de Libro semana. de Caracas. Nosotros vamos a estar los 10 días completos presentando cosas, pero el fin de semana vamos a tener, por ejemplo, un foro que nunca se hace para que la gente que tiene aproximación o interés personal sobre la escritura de guiones Ujú. pueda compartir con guionistas profesionales, tanto de cómics como de otros formatos. Vale. Eso es la primera Excelente. actividad que vamos a tener el domingo a las 11 de la mañana. Luego vamos a tener el lanzamiento de ese libro, Protocolo Steampunk, y un foro, porque lo bonito de Protocolo Steampunk es que siguió evolucionando y ahora existe un movimiento de steampunk en Venezuela que se llama Navegantes Ucrónicos y nace justamente a partir de Protocolo. Buenísimo. Entonces vamos a tener el foro con los chicos que hacen vida ahora en Navegantes Ucrónicos y vamos a presentar ese libro con las personas que participaron allí y todo lo demás. Excelente. Ese mismo día vamos a tener la presentación de 13 historias para leer en martes 13 y vamos a tener algo que no tiene que ver con literatura, pero que sí tiene que ver directamente con los gustos juveniles, que es un foro sobre el oficio del cosplay. Esas son las 4 actividades que vamos a tener el domingo 22. Luego el lunes vamos a tener un encuentro entre ilustradores, que también es una cosa que casi nunca se hace. Ujú, ujú. Logré hacer una en la Feria del Libro Internacional de noviembre y fue una cosa muy hermosa porque pudieron estar ilustradores de Colombia y venezolanos compartiendo y Exacto. enterándose de cómo era el sistema de producción en cada uno de los países, a nivel personal, cómo uno abordaba un libro infantil, otro cómo ilustraba una novela erótica. Fue una cosa muy rica y quiero que esta vez pues, se repita. Luego vamos a tener lanzamientos de un libro de superhéroes que se llama, por ejemplo, es un libro que no es cómic, es un libro de literatura con una serie de relatos sobre superhéroes hechos por un grupo de venezolanos y de colombianos. Se llama Renegado, Clan de Sangre. Ellos mismos van a dar un taller de creación de mundos fantásticos. Vamos a tener un taller, una masterclass realmente, porque no da chance de hacer un taller en tan poco tiempo, de cómo escribir en el género de terror. Vamos a tener encuentros y conversatorios sobre los distintos oficios necesarios para llevar adelante un cómic. Y, por supuesto, siempre vamos a tener pasarelas cosplay y una serie de elementos de diversión. El sábado 21 es el Batman Day, es el día de Batman. Y Ok. como no tenemos programación, lo que le vamos a pedir a la gente es que se acerque y vamos a dibujar a Batman. Llévense una franela, llévense un gorro, llévense un llavero de lo que quieran de Batman, que vamos a tener actividades de ilustración porque yo soy fanático de Batman. Yo ¿Podemos escribí, dibujar un Batman más bueno? sí, vale. Que no sea un Batman Nosotros, profesional. nosotros no evaluamos la calidad de interpretación del artista. Bueno, entonces ¿Quiénes para somos allá nosotros vamos. para censurar tu arte? Así es. Ahora, Vamos para allá. Ronnie, los que lo quieran contactar, los que le interese estar en estos talleres de formación, participar en todos los proyectos que ustedes están adelantando desde PANA, ¿a dónde recurren? ¿Dónde están ustedes? ¿Cuáles son sus redes? ¿Cómo los encontramos? Estamos en todos lados, pero nos consiguen básicamente a través del Instagram, es la red que más usamos en este momento. Con que nos manden un DM a amigos del noveno arte, siempre les van a contestar porque hay alguien que los revisa, pero yo los superviso y siempre leo lo que pasan por ahí. O sea, yo mismo les voy a responder. Y la página web, de la página web de nosotros, que es www.panacomic.com, pueden descargar más de 200 cómics completamente venezolanos. A lo sumo hay 2 artistas extranjeros invitados. Uno del Salvador, y es porque no conocemos cómic del Salvador, y lo conocimos en Feria del Libro y le dijimos, no, danos acá ese bicho y lo montamos ahí. Y el otro es un colaborador desde Argentina, que ha sido un valor importante en términos de formación, y tenemos algunos cómics de él que nos ha permitido montar. De resto, todos venezolanos. Y allí, pues, en los comentarios y todo eso, hay un contáctenos que nos pueden escribir y ahí estamos. Me encanta. Bueno, muchas gracias, Ronnie. No vale, gracias a Esperamos la ustedes. torta, ¿viste? Ah, sí, yo también espero. Bueno, estuvimos conversando con Ronnie Sotillo. Él es comunicador visual, narrador gráfico, escritor de libros infantiles y juveniles, guionista con más de 30 años de experiencia en cine y televisión, presidente de la Asociación Civil, programa Amigos del Noveno Arte, lo que él tiene aquí, PANA. Y además que está liderizando todo este trabajo que están haciendo para los jóvenes, para los niños en FILCAR. Esa era Filcar, No, es la Filcar. Feria del Libro de de Caracas. Caracas. Disculpen mi error, mi confusión.
Entonces, bueno, allá los esperamos en la Galería de Arte Nacional. Por favor, además está Mafalda en el segundo piso. ¿Cómo se Ay, van a sí, perder hay que eso? ir a ver a Ya yo la vi a la esta exposición mañana. de Mafalda también. Ya la vi. Ay, cero spoiler. Nosotros vamos para allá. Y bueno, muchas gracias, Ronnie, por No, estar vale, en Entre gracias a Libros. ustedes. Gracias, a ustedes. excelente. Faltaron libros por mostrar, pero se los muestro fuera de cámara porque Está están bien, tan está divertidos. bien. Él trajo muchas cositas para esta entrevista. Y a ustedes, muchas gracias por acompañarnos y sí, como siempre nos despedimos invitándolos a que estén junto a nosotros en otra oportunidad cuando sigamos conversando acá entre libros. Chao. Chao.